Reprenem aquest segon bloc amb la sessió que es titula Transformar la innovació disruptiva en una oportunitat. Anirà a càrrec del senyor Ivan Bofarull, ell és cap d'innovació d'ESADE, també dona classes d'innovació disruptiva per a directius i per a startups, és autor del llibre, possiblement vostès l'han llegit, de Moonshot Thinking, millor llibre d'innovació 2021, de fet, i recentment la llista Forbes l'ha inclòs a la llista com un dels principals futuristes d'Espanya. Donem la benvinguda al senyor Ivan Bofarull. Endavant, Ivan. Gracias, Eva, por esta presentación. Okay. Muchísimas gracias, es un placer estar aquí y más en un congreso de movilidad, que es algo que nos concierne a todos, es una de las industrias que en los próximos años va a sufrir una de las mayores revoluciones. Les voy a comentar en primer lugar cuál es mi punto de vista, ¿no? Cuál es mi cosmovisión, ¿no? Porque todos cuando hablamos de algún tema siempre tenemos algún sesgo, ¿no? Y no es bueno tomar lo que decimos, por mucho que tengamos la oportunidad de estar en un sitio así, como algo que es cierto o que es verdadero. Entonces yo les voy a hablar desde qué punto de vista voy a hablar. Voy a hablar desde el punto de vista de papá de 2 niños, Dante y Galileo, de 9 y 4 años. Les voy a hablar desde el punto de vista de una escuela de negocios, que es ESADE, en la que desarrollo mi actividad profesional. Les voy a hablar desde el punto de vista de alguien que sufrió en su vida un punto de inflexión en la Universidad de Georgetown, en Washington, D.C., donde nació mi hijo mayor. Les voy a hablar también de alguien que en los últimos años ha tenido un nivel de exposición muy elevado al Silicon Valley gracias a mi trabajo en ESADE. Allí he pasado posiblemente un 30% de mi tiempo en los últimos 5 años acompañando a empresas, acompañando a startups, y también eso me ha dado una exposición a todo el mundo de la conducción autónoma, del uso de la tecnología para la movilidad. He visto casos como de cerca y he probado casos como los de Waymo en Google, casos como los de Amazon en movilidad, casos como los de Samsung en conducción autónoma, y por lo tanto eso me ha dado también una posición privilegiada que, fruto también de mi curiosidad intelectual, traté de reflejar en un libro que es el que Eva ha mencionado, Moonshot Thinking, sobre innovación disruptiva. Hace poco, hace muy poco, justo hace una semana, estaba leyendo un artículo en Bloomberg de Niall Ferguson. Niall Ferguson seguramente es conocido por la mayoría, es posiblemente el historiador más influyente del momento o uno de los más influyentes en los últimos 20 años. Y Niall Ferguson decía que cuando él repasaba toda su trayectoria profesional como historiador, se daba cuenta de que en realidad habían cambiado muy pocas cosas con respecto a lo que él escribía. Y que, sin embargo, todo lo que había cambiado tenía que ver con los medios con los que escribía, con el alcance y el impacto de lo que escribía. Y venía a sacar una conclusión en este artículo en el que se conmemoraba el 11 de septiembre en Estados Unidos, venía a sacar una conclusión en la que él decía: me da la sensación de que el evento más importante de los últimos 60 años en la historia de la humanidad, o al menos en el mundo occidental, no ha sido la caída de la Unión Soviética o la caída del Muro de Berlín, no ha sido tampoco ni tan siquiera la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, sino que realmente ha sido no una caída, sino una irrupción, la irrupción del Silicon Valley en nuestras vidas, en la sociedad, en las organizaciones, planteando dilemas incluso desde el punto de vista ético. Y algo en lo que nos ha influido el Silicon Valley en los últimos años, y yo lo he visto en primera persona al trabajar con muchísimas empresas y organizaciones, es que nos hemos obsesionado en seguir las tendencias del Silicon Valley. Nos hemos obsesionado en mimetizar aquello que el Silicon Valley realiza. Y precisamente hoy, para empezar esta sesión, en la que, insisto, no soy un experto en movilidad ni tan solo un experto en tecnología, les voy a dar mi punto de vista desde el mundo de las organizaciones y de las empresas, de aquello que está cambiando en el mundo. Voy a empezar por darles 3 reglas de la innovación que son contrarian, que son contrarias al mainstream, ¿de acuerdo? Después veremos 3 aprendizajes que creo que pueden ser relevantes para la industria de la movilidad, y todo ello lo iremos hilvanando a lo largo de la sesión con un pequeño ejercicio con el que tendremos que ir pensando acerca de una alternativa o un dilema estratégico que les voy a plantear. Para empezar con las 3 reglas que son contrarias al mainstream, les diré que la primera regla de la innovación
es que justo lo contrario a lo que sería seguir las tendencias del Silicon Valley, lo que tenemos que hacer hoy en día es saber enfocarnos. Saber enfocarnos, de hecho, para poder sobrevivir. Incluso Steve Jobs en su día decía que la innovación en Apple consistía fundamentalmente en decir que no a 1000 cosas distintas, porque precisamente lo que trataba de preservar era el foco. Y preservar el foco quiere decir fundamentalmente saber conectar la innovación con nuestra estrategia. Por eso les decía que la verdad no está en lo que decimos desde aquí arriba, sino que la verdad está en cada empresa, cada organización, cada autónomo, cada autónoma de los que están sentados aquí. Y en el caso concreto de Apple, que les estoy comentando, preservar este foco quería decir fundamentalmente conocer que la estrategia de Apple pasa por ser una empresa de lujo. Y quiere decir que si miramos el historial de Apple y específicamente de un producto como el iPhone en los últimos 10 años, veremos que las grandes innovaciones de Apple han existido en el formato, han existido en los Apple Store, pero no tanto en el producto. ¿Por qué? Porque han sabido mantener un foco en su estrategia de ser una empresa fundamentalmente de lujo. A muchos seguramente que no les va a sonar este personaje que aparece en pantalla. Este es Charlie Munger. Charlie Munger es el consigliere o el que ha sido el gran socio durante toda su vida de Warren Buffett. Seguramente que sí que les suena a Warren Buffett, posiblemente el inversor más célebre del siglo XX. Charlie Munger, que junto con, al igual que Warren Buffett, tiene 90 y pico de años y siguen apareciendo juntos en las juntas de accionista a modo de grandes sabios de las finanzas y también de la calidad humana. Warren Buffett decía, en realidad, la gran ventaja que nosotros hemos tenido como inversores no ha sido tanto la de ser más inteligentes que los demás, sino el no cometer estupideces muy grandes a lo largo de toda nuestra trayectoria profesional. Y esto en la innovación es cada vez más relevante, y ahora les explicaré por qué. Cada vez es más relevante, como dice Morgan Housel en este precioso libro Psychology of Money, porque en realidad los grandes eventos disruptivos desde el punto de vista de la innovación son eventos de baja probabilidad. Y por lo tanto, es muy, muy importante el poder mantenernos, el poder, como les decía antes, enfocarnos para poder sobrevivir, para poder recoger uno de estos eventos de baja probabilidad que nos dan grandes frutos o grandes resultados. Para aquellos a quienes les gusten los deportes de equipo, les guste el fútbol, les diré que sería algo así, un mensaje que los cruifistas recibirán muy bien, sería algo así como mantener la posesión de la pelota, con el fin de poder beneficiarse de un evento de baja probabilidad, como sería el marcar un gol, especialmente ahora, para los que seamos del Barça, es un evento de muy baja probabilidad. ¿Y por qué es importante mantenerse a flote, como nos decía Morgan Housel, como nos decía Charlie Munger? ¿Por qué es importante enfocarnos? Porque la innovación, y si es disruptiva aún más, es fundamentalmente no lineal. Y por lo tanto la innovación no la podemos planificar, sea cual sea el tipo de organización o el tipo de empresa. Es algo que no podemos planificar porque es fundamentalmente no lineal. Y es no lineal desde distintas perspectivas. Es no lineal desde el punto de vista del proceso de la innovación. Seguro que algunos o algunas están familiarizados con la ley de Amara. La ley de Amara, en honor a Roy Amara, un ingeniero de software de los años 60, que decía que normalmente solemos sobreestimar el potencial y el valor y el impacto de las tecnologías en el corto plazo, pero solemos infravalorar o infraestimar el impacto de estas tecnologías en el largo plazo. Y esto no es nuevo. A lo largo de la historia hemos presenciado muchas situaciones, muchos ejemplos de esta no linealidad. Fíjense, por ejemplo, en el desarrollo de la electricidad. El desarrollo de la electricidad no tuvo una trayectoria lineal, sino que al principio, en las fábricas, a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, seguíamos utilizando el mismo esquema y la misma arquitectura que se utilizaba con la máquina de vapor. Y lo que hacíamos era fundamentalmente centralizar la producción de energía situando grandes dinamos en el centro de las fábricas. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Les estoy diciendo esto porque, en general, la adopción de las tecnologías supone siempre modificar marcos mentales, porque tenemos que modificar las arquitecturas del pasado. Y esto es algo que sucede también hoy
con otras tecnologías como la inteligencia artificial, que dicho sea de paso, es la electricidad del siglo XXI. La innovación también es muy poco lineal, también en los resultados, y más ahora. Hemos pasado de gestionar la innovación como si fuera una distribución normal a gestionar la innovación como una distribución exponencial. ¿Qué quiere decir? Que fundamentalmente son muy pocos casos aquellos que se llevan los grandes resultados. Lo podemos ver hoy en prácticamente cualquier plataforma. Tomemos, por ejemplo, una plataforma como Spotify. Si analizamos quiénes son los artistas que se llevan la mayor parte de los beneficios, veremos que son unos pocos, un porcentaje que es inferior al 0,1%, se llevan más del 90% de los beneficios de la plataforma. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir fundamentalmente que desde el punto de vista organizativo, desde el punto de vista de una empresa, desde un punto de vista de una empresa privada o pública, o una colaboración público-privada, sea cual sea su caso, que sé que hay mucha diversidad en este sentido, en este auditorio aquí y también en streaming, lo que debemos es construir una estrategia de opcionalidad, que es el punto en el que la innovación y las finanzas de alguna manera interseccionan. Y construir una estrategia de opcionalidad quiere decir que tenemos que tener una cesta de distintos proyectos con los que tenemos que experimentar, tenemos que probar, tenemos que acostumbrarnos también a que algunos de estos, seguramente la mayoría, fallen o que no lleguen a buen puerto, pero crear esa opcionalidad a que uno de esos proyectos tenga un resultado extraordinario. Así es como se construye la innovación. La tercera regla de la innovación, si la primera regla de la innovación tenía... hemos visto la primera regla de la innovación, hemos visto la segunda regla en la que decíamos no podemos planificar la innovación. La tercera regla de la innovación es que a veces incluso haciendo lo correcto, no llegaremos a hacer lo correcto por muy contraintuitivo que suene. Esta es una regla en honor a Clayton Christensen, seguramente el padre de la innovación disruptiva, que desgraciadamente falleció hace un año. Él escribió el libro El dilema del innovador, el mejor libro de innovación de la historia. Es un libro que si lo leyéramos ahora, un libro que fue escrito en el año 1999, veríamos que los casos, los ejemplos que cita, suenan casi a prehistóricos, pero sin embargo es un clásico de la innovación que conserva las principales lecciones de la innovación. Lo que Clay Christensen decía es que en cualquier organización, en cualquier empresa, es precisamente porque hacemos lo correcto, precisamente porque tomamos en cada momento las decisiones que tenemos que tomar, precisamente porque nos enfocamos en los clientes que son nuestros principales clientes, precisamente porque nos enfocamos en los activos que mejor rinden para nuestra empresa, precisamente porque nos enfocamos en aquellas operaciones de mayor valor, precisamente porque nos enfocamos en aquello que vale la pena y tomamos las decisiones que en cualquier comité de dirección o comité ejecutivo la mayoría estaría aprobando, es precisamente por eso que siempre dejaremos un flanco abierto en un punto ciego que no vamos a ver, por el que entrarán nuevos jugadores que estarán llegando a aquellos clientes a los que nosotros estamos desatendiendo o que estarán utilizando aquellos activos que nosotros nunca en nuestra vida hubiéramos valorado o pensado en utilizar. La idea esta del right thing es algo que, por ejemplo, CEOs como el de Nokia, Stephen Elop, ilustran muy bien cuando hace pocos años le entrevistaban acerca de la fallida de Nokia a finales de hacia el 2008-2009, y Stephen Elop decía, es que en realidad no hicimos nada mal, no tomamos ninguna decisión que en ese momento fuera percibida como una decisión incorrecta. Sin embargo, perdimos el partido. Y lo perdimos por goleada cuando lo analizamos en retrospectiva. Y es que una de las conclusiones que veremos a lo largo de esta sesión es que en realidad la innovación no está en la tecnología. La tecnología es la nueva abundancia. Vosotras y vosotros lo sabéis. En vuestras distintas organizaciones, en el sector de la movilidad, sabéis que la inteligencia artificial es la nueva abundancia. Existe en bibliotecas públicas de Google o de Amazon. La tecnología es la abundancia, la nueva escasez es la mentalidad que aplicamos con el fin de ejecutar la innovación, con el fin de optar a esa innovación disruptiva. Y por ese motivo considero que hoy en cualquier organización necesitamos dotarnos de managers que tengan esa capacidad de manejarse bien entre lo incremental, que es el 10%, y lo exponencial, que es
podríamos ilustrarlo algo así, utilizando una heurística, el 10x en oposición al 10%, el multiplicar por 10 en oposición al 10%. Por eso yo les llamo augmented managers, o managers aumentadas, o managers aumentados, porque no se trata de ponernos unas gafas de realidad virtual con las que sustituimos la realidad por algo que no existe, que solo está en la nube o en la virtualidad, sino que se trata de utilizar unas gafas de realidad aumentada, en la que somos capaces de superponer distintas realidades sobre el mismo plano. Es decir, implica preguntarnos el qué y el cómo vamos a hacer en el día a día, pero al mismo tiempo preguntarnos el what if. ¿Qué sucedería si fuéramos capaces? Esta es una pregunta cada vez más relevante, por lo que les comentaba anteriormente, porque la tecnología es la nueva abundancia. Les voy a poner un ejemplo. Imagínense ahora que están gestionando una línea aérea, que son los CEOs de una línea aérea, sea cual sea. Una línea aérea, pongamos, europea o americana, una línea aérea occidental. Y que yo les planteara ahora una pregunta, a los que están aquí, a los que están por streaming, les planteara la pregunta de cómo podríamos mejorar esta ecuación de los ingresos versus los costes en un 10% en un par de años. Imagínense que tienen que presentar un plan de acción con 3 medidas con las que podrían mejorar los ingresos un 10% o reducir los costes un 10%. Y no vale en ningún caso el despedir al personal de la línea aérea. Piensen durante 10 segundos, les doy 10 segundos, ¿cómo mejorarían un 10% los ingresos de esa línea aérea? ¿Cómo reducirían los costes un 10%? ¿Qué medidas tomarían? Esto no se lo esperaban, pero voy a bajar por aquí. Esta es una pregunta bastante obvia, bastante fácil. ¿Alguien quiere comentar qué medida tomaría? ¿Alguna medida muy simple para mejorar los ingresos un 10%? ¿O para reducir el coste un 10%? Aumentar el precio del billete, perfecto, fantástico, es una medida obvia. ¿Qué más? Reducir el combustible, ser más eficientes en el uso del combustible, fantástico, mil gracias. Medidas optimizadoras de lo que ya existe, correcto, exactamente. Y ahora imagínense que resulta que aparece un fondo de inversión de los Emiratos Árabes que compra nuestra aerolínea y en la primera sesión con el comité de dirección, ustedes son los CEOs de esta aerolínea, les dicen, no, aquí vamos a cambiar el marco mental y lo que vamos a trabajar es en un multiplicador, no de un 10%, sino que lo que vamos a trabajar es en un 10x. Y lo que queremos es ver cómo podríamos multiplicar por 10 esta ecuación entre los ingresos y los costes en el largo plazo. Vamos a pensar en un horizonte de 10 años. Les damos 10 años con el fin de ejecutar este 10x. ¿Cómo podríamos multiplicar los ingresos por 10? ¿O reducir los costes por 10? No vale el despedir al personal. Ok, fantástico. ¿Cuál es tu nombre? Gigi, gracias Gigi. Lo que está planteando Gigi es revisar todos los activos tangibles e intangibles y de alguna manera empezar desde cero para ver cómo los podríamos utilizar y optimizar. ¿Quién más? Es el momento de presentar cualquier idea que sea absolutamente fuera de la caja, cualquier idea loca, porque estamos hablando del 10x en 10 años. ¡Wow! Incrementar el presupuesto en marketing, por ejemplo. Gracias. Mil gracias. ¿Quién más? Buscar nuevos mercados, ¿no? Buscar nuevos mercados, conocidos o desconocidos, porque quizás hay mercados que nunca hemos planteado buscar. Esto después lo veremos. A través de algún elemento muy diferenciador. ¿Cuál es tu nombre? Francesc, gracias. ¿Alguien más? Venga, sí. No sé si te podré escuchar desde aquí, ¿eh?
Sí. Súper. ¿Cuál es tu nombre? Eric. Gracias. Eric dice que podríamos poner a un nuevo equipo que trate de... un nuevo equipo que esté separado de la matriz y que trate de competir contra el core business de la empresa, ¿vale? Que trate de competir contra la empresa matriz. Fantástico, mil gracias, Eric. Venga, vamos a seguir y vamos a recuperar este ejercicio al final de la sesión y lo haremos canalizando este ejercicio a través de 3 grandes aprendizajes que me gustaría compartir con el grupo, ¿vale? Entonces, estos son 3 aprendizajes que tienen que ver con lo que yo personalmente he aprendido. Insisto, no es la verdad, es algo para que ustedes puedan pensar en cómo aplicarlo en su industria, en su organización. 3 aprendizajes que tienen que ver con lo que yo he aprendido de las empresas disruptoras, fundamentalmente nuevos jugadores, startups, de lo que yo he aprendido de las empresas disrupcionadas, fundamentalmente incumbentes, como yo represento a un incumbente, una escuela de negocios establecida, como es SADE, y de lo que he aprendido de las empresas que se transforman, que logran transformarse, de alguna manera superar el dilema del innovador del que nos hablaba Clay Christensen. Primer aprendizaje, la disrupción, olvidémonos de patrones establecidos, la disrupción se basa fundamentalmente en nuevos economics, ¿vale? Nuevos fundamentos económicos. No sé si han oído hablar de este libro, se lo recomiendo, el Almanac de Naval Ravikant, un inversor de Silicon Valley que ahora es filósofo, y él habla de algo que a mí me encanta, que es la era del apalancamiento infinito, ¿vale? La era del infinite leverage. ¿Qué quiere decir fundamentalmente? Quiere decir básicamente que a lo largo de la humanidad hemos tenido distintas fuentes de apalancamiento. La primera fue la propia fuerza humana. La segunda fuerza de apalancamiento fue el capital en el siglo XX. El capital fue, de alguna manera, el que nos ayudó a impulsar lo que hemos llamado la globalización en el siglo XX. Y finalmente, hoy estamos con una nueva fuente de apalancamiento, que es el código, que es el software. Y esta es una fuente de apalancamiento de proporciones mucho más exageradas que las anteriores, porque tiene unos economics muy, muy, muy específicos, ¿de acuerdo? No sé si han oído hablar de Catherine Wood. Esta mujer es una de las personas más influyentes en el mundo en estos momentos. Ella es la directora del fondo de inversión ARK Invest. ARK Invest es un fondo que, entre otros, por ejemplo, es el principal inversor en Tesla. Y Katie Wood habla fundamentalmente de 5 grandes plataformas tecnológicas que hoy rodean y cortan distintas industrias y distintos sectores al mismo tiempo. Ella habla de la próxima generación del Internet, que es fundamentalmente la inteligencia artificial, machine learning. Habla también de la secuenciación del ADN, la secuenciación del genoma. Habla de la automatización y la robótica. Habla del almacenamiento energético y habla del blockchain como plataformas tecnológicas. No venimos a hablar de plataformas tecnológicas, yo al menos, pero sí que me gustaría que se quedaran con un mensaje. En primer lugar, esta confluencia de plataformas es única en la historia. Número 1, estamos hablando de plataformas. Plataformas fundamentalmente quiere decir que son tecnologías sobre las que podemos construir, ¿de acuerdo? Confluencia de plataformas única en la historia. Y en segundo lugar, hay un fenómeno que es único en la historia también, y es que si tomamos un cuchillo y cortamos estas plataformas, o un bisturí, cortamos estas plataformas por en medio, lo que descubriremos dentro de cada una de ellas es código, software. ¿Y eso qué quiere decir? Eso lo que quiere decir es que se pueden recombinar entre ellas. Y al recombinarlas, como ha sucedido a lo largo de toda la historia, esto no es único de este siglo, cuando se recombinan tecnologías es cuando la innovación se acelera. Y podría darles muchísimos ejemplos. Recombinando la inteligencia artificial con la robótica llegamos a la conducción autónoma. Recombinando la inteligencia artificial con la secuenciación del ADN y también la robótica llegamos a la tecnología CRISPR, que permite editar nuestros genes, la tecnología más importante del siglo XXI, la que va a marcar la vida de todas las próximas generaciones. Una tecnología que permite que las células se conviertan en fábricas de proteínas para, por ejemplo, fábricas inteligentes de proteínas para, por ejemplo, combatir virus como el COVID-19. Es decir, a raíz de la recombinación es cuando aceleramos la innovación. ¿Y por qué tiene nuevos economics el software?
Esto lo explicó muy bien Marc Andreessen. Marc Andreessen es uno de los principales inversores de capital, de venture capital en el Silicon Valley, y él escribió un artículo en el año 2011 que a algunas y a algunos les va a sonar, por un concepto que acuñó él, que es la idea de que el software se come el mundo. Software is eating the world. Venía de este artículo en el Wall Street Journal. Y lo decía porque se daba cuenta de que el software era una forma barata, era una forma rápida, era una forma cómoda de resolver problemas cotidianos con los que nos enfrentábamos a nivel cotidiano. ¿Y por qué es eso? Se lo voy a explicar de la siguiente manera. El gran potencial del software, también en el sector en el que fundamentalmente los que están aquí, la mayoría, se mueven, tiene ese leverage, ese apalancamiento infinito, es porque en realidad, y esto es muy contrarian o muy contraintuitivo, cualquiera emprendedora o emprendedor hoy no tiene que empezar desde cero. Cuando quiere crear una nueva compañía que va a solucionar un problema existente en una industria, no tiene que empezar desde cero. Puede sencillamente escanear un modelo de negocio existente, el que sea, en cualquier industria, romperlo en trocitos, en pedacitos, y de ahí tratar de solucionar un pedacito de ese modelo de negocio, que es el trocito algorítmico, el trozo de ese modelo de negocio que es codificable. Les voy a poner algunos ejemplos que nos suenan mucho a todos y a todas. Uber disrupciona la posibilidad de ir del punto A al punto B. Fijaros que ir del punto A al punto B es un problema puramente algorítmico. No disrupciona la experiencia de conducir o de disfrutar conduciendo para quien lo haga o le guste. Netflix disrupciona el ver este contenido aquí y ahora, pero no disrupciona mi experiencia de ir al cine con mis hijos. Zoom disrupciona la posibilidad de comunicarnos aquí y ahora, pero no disrupciona la posibilidad de estar juntos. Los que han venido aquí fundamentalmente no han venido ni mucho menos para verme a mí o para escuchar esto, sino que han venido para poder comunicarse entre vosotros, esa experiencia high touch de poder tomar un cóctel juntos. Amazon disrupciona el quiero este producto o este paquete aquí y ahora o en 2 horas o mañana por la mañana, pero no disrupciona la experiencia de pasearse por el Paseo de Gracia y comprar o no comprar. Fijaros además que una de las características del software es que el software no compite. ¿Por qué no compite? Un elemento que tenemos muy malentendido normalmente en las organizaciones, la idea del competir. El software no compite. Fijaros en el ejemplo de Uber. Uber no está compitiendo contra Toyota, no está compitiendo contra Volkswagen, no está compitiendo contra BMW, no está compitiendo contra Hyundai, no compite contra nadie. Como les he dicho antes, lo que Uber hace, o lo que Didi Chuxing en China hace, es que toma un pedacito del modelo de negocio de cada una de las empresas de la industria de la automoción, de cada una de ellas sin excepción. Toma un pedacito, que es el pedacito codificable o algorítmico, y ese pedacito se lo lleva y crea una nueva tarta. Porque el software lo que hace es crear tartas nuevas, no tratar de competir por un trozo de cuota de mercado, no, crea una nueva tarta. Por eso, desde las empresas incumbentes, es muchas veces muy difícil de ver o de detectar a aquellos nuevos jugadores que están reinventando una industria. Y en general, el software crea valor nuevo que antes no se monetizaba. Fijaros en el ejemplo, una vez más, de Uber. Cuando antes de que Uber saliera a bolsa, hubo una discusión muy legendaria entre posiblemente el mejor profesor de finanzas del mundo, Aswath Damodaran, profesor de la Universidad de New York, y Bill Gurley, que es un inversor del Silicon Valley. La discusión tenía que ver con el mercado potencial de Uber, y fue una discusión pública, una discusión muy activa y muy viva, ¿no? La posición de Aswath Damodaran era que el valor de mercado de Uber, el potencial de mercado de Uber, tenía que ver con el mercado que existía en ese momento del sector del taxi en Estados Unidos y de las limusinas y los black cabs. Sin embargo, Bill Gurley no estaba de acuerdo con esa valoración y decía, yo creo que te estás perdiendo algo, y es que habrá personas que van a generar nuevos casos de uso de Uber. Es decir,
personas que van a dejar su vehículo en casa, o personas que en el futuro ni tan solo se van a comprar un coche porque van a ver la posibilidad de una movilidad mucho más fácil, conveniente de la que existía hasta ahora. Y por lo tanto, fijaros que Aswath Damodaran estaba viendo la oportunidad en clave de mercado de Uber como un juego de suma cero, como un player que aparece y que se toma una cuota de mercado, un porcentaje de la tarta que ya existe. Mientras Bill Gurley lo que estaba viendo era, sí, muy bien, la tarta que ya existe, pero lo que se va a generar son nuevos casos de uso, por lo tanto, se va a generar una nueva tarta. Bill Gurley estaba en lo cierto y Aswath Damodaran falló el tiro en en una proporción de 25x. El software tiene apalancamiento infinito, además, porque genera un efecto compounding, como el tipo de interés, un efecto de interés compuesto. Podemos construir sobre lo que ya existe y lo podemos ir alimentando. Todas las grandes aplicaciones se construyen sobre stacks, sobre pilas, sobre apilables de software que ya existen, que ya han sido programados por otros antes. Y eso es posible también porque existen bibliotecas públicas de software, de inteligencia artificial, ya no solo los Amazons o los Googles, también recientemente Facebook lanzó su biblioteca pública de inteligencia artificial. El software también tiene apalancamiento infinito porque nos podemos apalancar en los activos de terceros, como hacen Airbnb, o como hacen Uber, o como hacen otras plataformas. También como hace Waze, porque podemos utilizar a los usuarios como productores del sistema, y eso es algo completamente nuevo. O fijaros también, el software tiene ese apalancamiento infinito porque acelera muy rápidamente. Fijaros en el caso de Netflix, la creación de los efectos de red. Cuantos más usuarios tengo, quiere decir que tengo más datos, por lo tanto quiere decir que los algoritmos pueden funcionar mejor. Al funcionar mejor van a crear una mejor experiencia que va a atraer a nuevos clientes, que va, por lo tanto, a generar más datos, etcétera, etcétera, etcétera. La denominada rueda de los datos o los efectos de red. Y ese es el motivo, esa aceleración, esos efectos de red, que generan un efecto también de acumulación, y por eso hablábamos al principio de que el software genera retornos no lineales y que la innovación disruptiva del siglo XXI genera retornos que no son lineales. Pero es que además hay otro efecto, y es que el software genera nuevas barreras de entrada. Genera nuevas barreras de entrada por lo que también les comentaba al principio, porque posibilita nuevas arquitecturas. El caso de Netflix que acabamos de ver no solo es una rueda de los datos, sino que también genera una nueva arquitectura a nivel de un modelo de negocio. Los modelos de negocio tradicionalmente funcionaban como primero compro y después me distribuyen lo que he comprado. Compro un paquete, después me lo traen. Hoy en día podemos hacer justo lo contrario, primero distribuir, después comprar. ¿Por qué? Porque puedo anticiparme, puedo predecir lo que al cliente le va a gustar. Con Netflix lo estamos haciendo continuamente. Lo que vemos en pantalla está personalizado. Por lo tanto, primero distribuyo, después compro. Eso genera modelos de suscripción, y los modelos de suscripción generan ingresos predecibles. Imagínense que pudieran predecir los ingresos de su empresa a 2 años vista. Eso genera más capacidad de inversión y más capacidad de diferenciación. Pero además el software genera también barreras de entrada por nuevas arquitecturas que tienen que ver con las cadenas de suministro, por el cómo producimos. Fíjense, por ejemplo, esta empresa en Los Ángeles, Relativity Space, que está fabricando cohetes en 3D. Al fabricar cohetes en 3D, reduce el número de partes, de componentes que se necesitan para el cohete en 100 veces. O fijaros, por ejemplo, en las cadenas de valor de una empresa de conducción autónoma como Baidu, respecto a la cadena de valor de suministro de una empresa tradicional de la automoción, secuencial versus cadenas de valor en red. O fijaros, por ejemplo, productos como iPhone, productos como Tesla, el coche, que son fundamentalmente innovaciones de tipo arquitectónica. Segundo gran aprendizaje que quería compartir es que la innovación, ya seamos una empresa privada, una empresa pública, la innovación aparece siempre, la innovación disruptiva, en puntos ciegos, puntos que no vemos. En primer lugar, porque tenemos una sobreconfianza exagerada en lo lineal. Tendemos a ver el futuro, y eso en la movilidad sucede muchísimo, tendemos a ver el futuro como una extrapolación lineal del pasado. No sé si han oído hablar alguna vez del turkey problem, o del problema del pavo, ante la llegada del Thanksgiving en Estados Unidos. Seguramente han oído hablar del concepto del Black Swan, del cisne negro.
eventos muy raros que suceden en nuestras vidas, como por ejemplo un atentado en unas Torres Gemelas, pero también existen Black Swans positivos. Nassim Nicholas Taleb, el economista que acuñó el concepto del Black Swan, hablaba del problema del pavo. Dice, la opinión del pavo acerca de los humanos, antes de Thanksgiving, los meses anteriores, es fantástica. Cree que los humanos son fantásticos, porque cada día le dan más y más comida, 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 hasta que llega el cisne negro, que es el evento negativo. Antes de Thanksgiving, el pavo pasa a mejor vida. Pero lo mismo sucede con los Black Swans positivos. En una empresa, la opinión del CFO, la opinión del director o la directora financiera, acerca de los que están explorando nuevos productos, nuevas vías, están tratando de innovar, es cuando menos escéptica. Y la opinión es cada vez peor, cada vez peor, cada vez peor, hasta que llega un evento positivo. Un evento de innovación disruptiva positivo. Por eso, Jeff Bezos decía, ya saben que el mejor sustitutivo de un máster en ESADE es leer las cartas al accionista de Jeff Bezos. Es una pena que, como ya no es el CEO de Amazon, ya no podremos leer sus cartas al accionista. Jeff Bezos decía que los grandes upsides desde el punto de vista de la innovación se encuentran en los eventos no lineales y que, por lo tanto, como tales, no tenemos evidencia de datos para soportarlos. Y eso quiere decir que tenemos que probar, como decíamos, tenemos que arriesgarnos siempre con downsides controlados, que el riesgo esté controlado, pero que el upside potencial sea muy elevado. Esto es un mapa de todos los proyectos en los que Amazon ha fallado en los últimos años. Y evidentemente el pensamiento lineal nos lleva a predicciones absolutamente lineales. Fijaros, por ejemplo, en la predicción que McKinsey realizó para la compañía telefónica AT&T en los años 80 en Estados Unidos acerca de cuál sería el mercado potencial de la telefonía móvil. Una vez más, un caso parecido al de Aswath Damodaran que hemos citado anteriormente. Fijaros que la predicción que realizó fue que más o menos sería de 1 millón de suscriptores de telefonía móvil, cuando en realidad fue de más de 100 millones. Es decir, erró el tiro en más de 100x. En segundo lugar, la innovación disruptiva no la vemos porque, además de sobreconfiar en las linealidades, sobreconfiamos también en nuestra experiencia pasada y, sobre todo, sobreconfiamos en el éxito. Bill Gates siempre lo ha dicho, que al final el éxito es un profesor terrible porque nos lleva a pensar que somos imbatibles. Y Morgan Housel, del que hemos hablado al principio, decía, la performance pasada es más un indicador de nuestra confianza que no un indicador o un predictor de nuestra habilidad en aquello que sabemos hacer. Hay casos que son realmente sonados, ahora veremos algunos de ellos. En el año 77, Ken Olsen, el que había fundado y era CEO de la empresa Digital Equipment Corporation, que en aquel momento era la primera empresa de informática del mundo, predijo que el computador nunca llegaría a ser un computador personal, que nunca llegaría a los hogares o que nunca llegaría a tener un rol relevante en los hogares. Marty Cooper llegó a decir, el inventor, fue el inventor del teléfono móvil, del teléfono celular, llegó a decir que, evidentemente, que el teléfono celular, por muy potente que fuera, nunca llegaría a sustituir las líneas tradicionales de telefonía. Alguien dijo una vez, camera phones will be rejected by corporate users. ¿Alguien sabe quién dijo esta afirmación, tan divertida incluso por el concepto de los camera phones? ¿Alguien se atrevería? Quien dijo esto fue Mike Lazaridis, el que en aquel momento era el CEO de BlackBerry. Todos saben cómo le fue a BlackBerry hacia el año 2007. Esto lo dijo solo 2 meses antes de la introducción del iPhone. Y como saben, hubo uno mucho más histriónico que dijo algo así como que there is no chance, no hay ninguna posibilidad de que el iPhone vaya a conseguir nada, ningún tipo de cuota de mercado, ninguna posibilidad. Y como la mayoría saben, porque hay un vídeo muy famoso de esa manera tan histriónica de decirlo, fue Steve Ballmer, el CEO de Microsoft, que lo dijo en el año 2007, horas después de la introducción del iPhone. Evidentemente a Steve Ballmer no le fue muy bien en Microsoft desde el punto de vista del valor del accionista, todo lo contrario de Satya Nadella, el mejor CEO de la historia de Microsoft, que ha logrado transformar la compañía en una de las más dinámicas del mundo. Pero para mí, el más delirante de todos es este. Esta es la idea más estúpida que nunca me han presentado. Y este fue, por supuesto, Jobs, Steve Jobs. Steve Jobs dijo, esta es la idea más estúpida que nunca me han presentado,
cuando le presentaron el iPhone en el comité de dirección de Apple. Y lo dijo porque en ese momento su gran producto estrella y lo que seguramente había salvado a Apple y la había puesto en el camino hacia la innovación y hacia lo que es hoy, era un producto que se llamaba iPod. Y lo que Steve Jobs tenía miedo era de que el iPhone se convirtiera en un producto que canibalizara el iPod. Fíjense que este es uno de los grandes sesgos cognitivos que tenemos en nuestras empresas. Siempre tenemos miedo que aquello nuevo vaya a canibalizar lo anterior, lo cual es siempre un mal consejero. En tercer lugar, no vemos la innovación disruptiva porque no es obvia. Porque la innovación disruptiva es lo menos obvio posible. Es lo menos obvio porque no es lineal. Porque surge del tinkering, del prueba-error. Surge de la síntesis, de contrastar ideas que aparentemente son contrapuestas. Peter Drucker, que es uno de los grandes fundadores incluso del concepto del management, siempre ha dicho algo así como que la innovación no viene de la gran tormenta, viene del ruidito ese de fondo de la brisa. Muy apropiado estando en el sitio en el que estamos en estos momentos. Clay Christensen, el padre de la innovación disruptiva, decía, la innovación no se nos presenta en la cuenta de resultados o en las ventas, en el informe de ventas de cada trimestre. No se nos presenta allí, porque no la vemos en nuestros clientes habituales, no la vemos en ese informe de ventas, no la vemos en los datos activos, sino que la vemos en los datos pasivos, en aquello que no es obvio, en aquello que no estamos viendo directamente en el comité de dirección. Doug Leone, uno de los grandes inversores en el Valley, en el Silicon Valley, decía que las grandes innovaciones vienen cuando somos capaces de romper modelos mentales anteriores y crear nuevos marcos de referencia. Fijaros que iPhone lo que hizo no fue competir contra BlackBerry o contra Nokia, sino que creó un nuevo marco de referencia. iPhone fue disruptivo con respecto al ordenador personal, se convirtió en una especie de ordenador personal que podíamos llevar en los bolsillos. Incluso Tesla no creo que sea disruptivo con respecto a otros fabricantes del sector de la automoción, sino que posiblemente es disruptivo con respecto a una idea idealizada de lo que sería el vehículo del futuro. Y para acabar y hacer un poco de wrap-up de la sesión, les hablaré del tercer aprendizaje, que quiere decir que las empresas que se transforman lo hacen porque son capaces de crear el hábito de ir hacia las fronteras, de moverse hacia las fronteras. Algo que Andy Grove, fundador de Intel, ya nos decía hace más de 30 años. Y por lo tanto, tenemos que crear un hábito que de alguna manera nos ayude a, como decía por ahí Eric antes, a disrupcionarnos a nosotros mismos, no tener miedo a canibalizarnos, porque si no, muy probablemente no podremos sobrevivir el dilema del innovador. Cuando hemos hecho el ejercicio del 10% respecto al 10X, lo que ha sucedido cuando ustedes estaban pensando en el 10% es que nos enfocábamos fundamentalmente en la competencia y competíamos contra todo el mundo en un juego de suma cero, como había hecho Aswath Damodaran. Nos enfocábamos, como han dicho por aquí antes, en mejorar incrementalmente los productos, lo que ya teníamos. Nos enfocamos en mejorar incrementalmente el servicio al cliente, ya sea en el check-in, ya sea a bordo. Nos enfocamos en mejorar ligeramente la eficiencia de nuestros aviones. Nos enfocamos, por lo tanto, en los activos que ya tenemos. Nos enfocamos en los clientes que ya tenemos. Y miramos hacia el futuro, desde el presente, es decir, con un modelo Skills Forward. Es decir, el futuro como una extrapolación lineal del pasado. Cuando pensamos en el 10X, cuando salimos, nos forzamos, porque nos tenemos que forzar, crear el hábito para salir del 10% y pensamos en el 10X, lo que sucede automáticamente es que dejamos de competir, porque no podemos competir con el 10X. Todo el mundo está pensando en el 10%. Tratamos de encontrar posiciones que son casi monopolísticas, porque no competimos contra nadie. Son posiciones de riesgo de mercado cero. La conducción autónoma es un ejemplo de riesgo de mercado cero. Viene de la pregunta ¿y si? Viene de la pregunta what if? Es decir, si funciona, tiene un nivel de adopción de prácticamente el 100%, todo el riesgo es técnico o tecnológico. Cuando pensamos en clave 10X, vamos del futuro hacia el presente. La innovación es poner en la agenda del presente el futuro, los escenarios de futuro que estamos planteando. También, como decían antes por ahí, pensamos desde los first principles. Pensamos desde cero, como un Lego que lo desmontamos y lo volvemos a construir desde cero. Repensamos todas las hipótesis desde cero. Fijaros esta startup de Israel, REE,
que ha replanteado completamente el concepto de un automóvil situando el motor dentro de las ruedas del coche como si fuera un Lego. Y lo más importante de todo, el último gran mensaje que les quiero dar, lo más importante es que cuando pensamos en clave 10X, estamos pensando desde el problema, no desde el producto, porque es imposible mejorar el producto 10X o casi imposible. Lo que estamos es saliendo del producto y pensando en clave de problema. Estamos ampliando nuestro scope. Cuando pensaban en el 10% nos enfocábamos en productos, clientes y nuestros competidores eran otras aerolíneas. Pero si pensamos en clave de problema, veremos que uno de los problemas que solucionamos como línea aérea es el de la comunicación entre personas. Y por lo tanto, si hubiéramos hecho este ejercicio hace 5 años, nos aparecerían nuevos competidores que no estarían en nuestro radar habitualmente, como las plataformas de videoconferencia. Otro problema que solucionaríamos sería el del ir a los sitios, un problema fundamentalmente de ocio, de visitar sitios, de tener experiencias. Y por lo tanto, nos aparecerían nuevos activos o nuevos no clientes. Alguien decía buscar nuevos clientes, nuevos mercados. Pueden ser también no clientes o no mercados. All Nippon Airways, línea aérea de Japón, ha lanzado un programa de innovación con avatares en Los Ángeles para cubrir el segmento de los no clientes, que son los que no vuelan nunca. Muy importante, los productos de su empresa, de su organización, no son disrupcionados. No son los productos, no son ni las empresas lo que es disrupcionado. Lo que son disrupcionados son tareas y motivaciones concretas. Y por lo tanto es importante identificar los problemas que solucionamos con nuestro producto. No enfocarnos y no fijarnos solo en el producto. Y por lo tanto, pensar en el 10X nos permite ir a esas fronteras, hacia los no activos, hacia los no clientes, esas nuevas fronteras de las que hablaba Andy Grove de Intel en esa slide que hemos visto anteriormente. Así que, como conclusión, el Moonshot Thinking, el 10X versus el 10%, nos permite, por un lado, desarrollar una estrategia defensiva, de reducir el riesgo en nuestra empresa, porque nos permite anticipar la disrupción, pero al mismo tiempo nos permite desarrollar una estrategia o una táctica más ofensiva, porque nos permite optar a esa opcionalidad, a ese upside máximo de la innovación disruptiva. Por lo tanto, como resumen, recuerden, desde el punto de vista de los disruptores, que tienen apalancamiento infinito, en su industria también, en la industria de la movilidad también, que se basan en unos nuevos economics basados en el software, que obtienen retornos no lineales. Desde el punto de vista de los disrupcionados, de las empresas disrupcionadas, la disrupción está en nuestros blind spots, en nuestros puntos ciegos. Por lo tanto, nos tenemos que forzar para poder descubrir esos puntos ciegos yendo hacia las fronteras. Y ahí en las fronteras es donde les propongo el ejercicio del 10X como un hack que pueden utilizar para reimaginar el sector de la movilidad. Les dejo con 3 preguntas. La primera pregunta que me gustaría hacerles es que traten de pensar en qué es lo que conocen respecto a la naturaleza de su sector, de su industria, que nadie más sabe. La segunda pregunta es que piensen en qué es aquello en lo que creen respecto a su industria, en que fundamentalmente casi todo el mundo estaría en desacuerdo con ustedes. Y finalmente, la última pregunta es que piensen en qué es aquello que saben hacer que casi nadie más en su industria sabe hacer. Y si les puedo dar un consejo que tiene coste cero y por lo tanto validez cercana a cero también, es que desde el punto de vista de la industria de la movilidad, prueben cosas nuevas, prueben alianzas nuevas con startups, que se atrevan a ir hacia los márgenes incluso de la regulación. Muchísimas gracias. Gracias, Iván. No te vayas, por favor, mantengamos la distancia. Dejadme sacar esta idea tan estúpida sin la cual no podemos vivir y que también nos ayuda incluso a trasladar las preguntas en época post-COVID, ¿no? Por ejemplo, creo que estarán de acuerdo conmigo, no sé yo, pero no tenía manos para tomar tantas notas, Iván, de algunas perlas que nos ha dejado, como no pierdas el foco, no cometas estupideces muy grandes, la innovación es no lineal y no se puede planificar. Modificar tecnología significa modificar marcos mentales. La innovación no está en la tecnología, repetía, necesitamos managers que manejen bien lo incremental y lo exponencial, las dos vertientes. Decía, a raíz de la recombinación de plataformas aceleramos la innovación, y decía Iván Bofarull, la tecnología es la nueva abundancia, gran perla, ¿eh?
Iván, has retado al público, nos has retado a todos a repensar y ahora vamos a retarte a ti. En un tuit, 144 caracteres, ¿qué le dirías? ¿Qué tendría que hacer el sector de la movilidad para innovar de manera disruptiva resolviendo problemas? Y ahora no me diga responder las 3 preguntas que le he hecho. Más o menos, en un tuit, ¿qué le dirías al sector de la movilidad para que realmente aborde la innovación de manera disruptiva para resolver problemas? Bueno, no sé si lograré hacerlo en 140 caracteres, pero yo me quedaría en uno de los conceptos, ¿no?, que han salido, ¿no?, a lo largo de esta charla, ¿no?, que es la idea de que traten de pensar desde el futuro hacia el presente, porque en el sector de la movilidad, al igual que en todos los demás sectores, normalmente lo que hacemos es que miramos cómo es la movilidad hoy y a partir de ahí, a partir de esas capacidades, proyectamos hacia el futuro. Entonces yo la recomendación que les daría es que fueran del futuro hacia el presente. ¿Cómo debería de ser idealmente la movilidad? Yo tengo, por ejemplo, 2 niños de pequeños, ¿no?, y por lo tanto también veo la movilidad desde la óptica de un papá de 2 niños pequeños, ¿no? La movilidad se ve de otra manera cuando tienes niños pequeños. Entonces lo que me gustaría es esto, ¿no?, que imaginaran cómo debería de ser, ¿no?, cómo podríamos solucionar el ir del punto A al punto B en el año 2040 y que desde allí retrocediéramos hasta el presente. Y es verdad que tendremos que partir de unas capacidades actuales, tendremos que hacer evolucionar una regulación actual, etcétera, etcétera, pero que lo hagamos desde el futuro hacia el presente y no al revés, porque en ocasiones tengo la sensación de que normalmente lo hacemos al revés, vamos del presente al futuro. Nos quedamos con que repensar la movilidad desde el futuro hasta el presente. Iván Bofarull, mil gracias. Un aplauso, por favor. Sí, sí. Gracias. Gracias. Adiós. Seguimos pronto con la próxima sesión.